Imaginen por un momento a alguien a punto de entrar a la reunión más decisiva de su vida profesional. O, no sé, a punto de tener una de esas conversaciones personales que son increíblemente difíciles. Uy, sí. Esas que te quitan el sueño. Exacto. Las manos sudan un poco, el ritmo cardíaco se acelera, pero el síntoma más abrumador, el más fuerte, no ocurre en la cabeza. Ocurre en el estómago. Totalmente. Ese nudo físico. Un nudo pesadísimo, insoportable. Y durante décadas, pues, la medicina tradicional y la cultura popular nos han dicho que esto es simplemente el cerebro, o sea, el jefe absoluto del cuerpo, enviando señales de pánico hacia abajo. Ajá, una estructura de arriba hacia abajo, digamos. El cerebro ordena y el cuerpo simplemente padece. Tal cual. Pero resulta que esa visión está quedando completamente obsoleta. Y de eso trata nuestra misión en esta exploración a fondo de hoy. Vamos a decodificar este universo microscópico oculto en nuestras entrañas, que es el microbioma intestinal. Es un tema fascinante, porque lo que realmente está sucediendo en ese momento de pánico no es un monólogo del cerebro, es un debate súper tenso con un segundo centro de mando. Un titiritero secreto que opera en las sombras. Exacto. Y muchas veces esa orden de entrar en pánico viene de abajo hacia arriba. ¡Qué locura! Y bueno, tenemos sobre la mesa una pila de información increíble para conectar los puntos. Hoy vamos a analizar artículos científicos de Inner Bodies y de la editorial médica Crimson Publishers. También revisaremos investigaciones clínicas de AMRA Seniors Club. Sí, y no solo ciencia dura, ¿eh? También vamos a explorar cómo esto está generando un boom absoluto en plataformas de cursos digitales como Zendawl. O sea, la gente buscando educarse por su cuenta. Y finalmente, a través de un artículo de RTBC, veremos cómo el formato mismo en que consumimos esta información impacta literal en nuestra biología. Es que el enfoque de cruzar todos estos datos es clave. La idea de este análisis no es simplemente recitar qué bacterias viven en el estómago de la gente. Claro, eso sería aburridísimo. Ajá. La idea es explicarlo para que cualquier persona entienda el mecanismo mecánico, o sea, cómo esta biología microscópica dicta el bienestar emocional. ¿Y por qué el ser humano está buscando con tanta desesperación educarse para sanar? Porque, seamos honestos, a veces el sistema médico tradicional solo receta antiácidos y ya está. Así es, te dan la pastilla y a tu casa. Bueno, empecemos por desarmar esa línea de comunicación. Según la literatura que revisamos de Inner Bodies y Crimson Publishers, el cerebro y el intestino tienen una línea telefónica directa. Sí, una conexión física y química. Pero el estrés entra ahí, como, no sé, como una interferencia brutal que corta la llamada. A nivel puramente biológico, ¿qué está sucediendo cuando el estrés entra en la ecuación? Pues el mecanismo central aquí es el eje intestino-cerebro, o más específicamente, el eje HPA. Espérate, HPA, ¿eso qué significa? Sí, es el eje hipotalámico-hipoficiario suprarrenal. Uy, qué trabalenguas. Total. Pero, digamos para ponerlo simple, cuando el cerebro percibe una amenaza, y esto puede ser un depredador físico o simplemente la notificación de un correo del jefe a las 11 de la noche, ¿Que a veces se siente igual de peligroso? esa es la primera ficha de dominó que cae. Ajá. Eventualmente, toda esta cascada química golpea las glándulas suprarrenales, y estas inundan el torrente sanguíneo con cortisol, la famosa hormona del estrés. Hasta ahí digamos que es la respuesta de lucha o huida, que casi todos conocemos, pero el cortisol viaja por la sangre, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo es que una hormona que circula por las venas termina alterando la arquitectura física del intestino? O sea, no es como si el estrés arrojara ácido directamente al estómago. Bueno, la realidad es casi igual de destructiva, la verdad. El cortisol tiene receptores por todo el tracto gastrointestinal y altera dos cosas críticas. A ver, ¿cuáles? Primero, la motilidad. Modifica la velocidad a la que los músculos intestinales empujan los alimentos. Ah, claro. Por eso el estrés agudo te puede dar episodios repentinos de diarrea o al revés, estreñimiento crónico. Tal cual. Y lo segundo, que es mucho más grave a largo plazo, es que altera las uniones estrechas de la pared intestinal. ¿Las uniones estrechas? Sí, literalmente debilita el pegamento que mantiene unidas las células del intestino. Aumenta su permeabilidad, o sea, la pared se vuelve como un colador. ¡Wow! O sea, básicamente, las puertas de la fortaleza se abren y el sistema de seguridad entra en pánico total. Exactamente.
El entorno inmunológico de la zona se pone en alerta máxima. Y en medio de todo este caos absoluto viven trillones de bacterias. Asumo que pues no se quedan de brazos cruzados viendo cómo se derrumba su vecindario. Para nada, ¿eh? Piensa que en un ecosistema pacífico y sano, estas bacterias son fábricas químicas indispensables. Son las que nos mantienen funcionando. Sí. Sintetizan la mayor parte de la serotonina del cuerpo, o sea, el neurotransmisor de la calma, del bienestar. Y también fabrican GABA, que funciona literal como un freno natural para la ansiedad. Pero claro, si el entorno se inunda de cortisol y la barrera se rompe, La producción de estos neurotransmisores se desploma, cae al suelo. Y en su lugar, estos microbios que ahora están estresadísimos comienzan a enviar metabolitos proinflamatorios de regreso al cerebro. o sea, ya no envían señales de que todo está bien. No, ahora envían señales químicas de que estamos bajo ataque. Y eso hace que el cerebro reaccione con todavía más ansiedad ante cualquier estímulo menor. Claro, y esto explica algo que confunde a muchísimos pacientes, ¿verdad? Porque las señales clínicas son un rompecabezas. La gente reporta problemas gastrointestinales vagos, como hinchazón, pero vienen con síntomas que juran que son neurológicos. La famosa niebla mental. Exacto. Niebla mental extrema, insomnio o una fatiga que no se quita por más que duermas 10 horas. Y ese es el gran peligro de la medicina basada puramente en lo que el paciente reporta, en los síntomas aislados. Alguien con ese cuadro clínico va al doctor y podría recibir pastillas para dormir por el insomnio. Ajá. Luego le dan estimulantes para la fatiga. Y le dicen, pues deje el gluten por la hinchazón. Se atacan 3 frentes totalmente aislados. Y se ignora por completo que la raíz mecánica de todo esto es el colapso de la comunicación en el eje HPA, debido a un microbioma que está bajo asedio. A ver, detengámonos ahí, porque surge un dilema lógico que a mí me suena una trampa biológica insalvable. A ver, dime. Si el estrés psicológico daña la barrera del intestino, y un intestino dañado produce menos serotonina y GABA, lo cual, a su vez, causa más estrés en el cerebro. ¿No estamos hablando de un círculo vicioso perpetuo? O sea, parece un sistema diseñado para autodestruirse. Biológicamente, es un bucle de retroalimentación positiva, que suena a algo bueno, pero en términos médicos suele ser desastroso. Claro. Pero, y aquí viene lo bueno, la salida de ese bucle no está en ponerse a eliminar, sino en medir. Aquí es donde las pruebas clínicas modernas que menciona Innerbodies cambian por completo las reglas del juego. O sea, ya no es decirle a la gente, relájate y ya. No, eso no sirve. Se trata de rastrear el daño real. Por ejemplo, se usan pruebas para medir el cortisol crónico en muestras de cabello. ¿En el cabello? Sí, porque eso te deja ver el historial de estrés de los últimos meses, no solo si tuviste un mal día hoy. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y del lado del intestino, las fuentes mencionan unas pruebas con nombres que, la verdad, parecen sacados de un laboratorio de física cuántica. ¿Ah, sí? O sea, dicen secuenciación 16S, metagenómica shotgun, metabolómica. Para quienes intentan entender sus propios cuerpos y claramente no tienen un doctorado en microbiología, ¿qué significan estos términos en la práctica? Bueno, vamos a usar una analogía para que quede súper claro. Pensemos en el microbioma como una metrópolis inmensa, una ciudad gigante. Ok, una ciudad. La secuenciación 16S es como hacer un censo aéreo. Te dice, digamos, qué barrios principales existen en la ciudad, a nivel de género bacteriano. O sea, tienes el mapa general. Ajá. Es útil, pero muy limitado. Luego tienes la metagenómica shotgun, o de escopeta. Eso es como bajar a nivel de calle. Te da la identidad exacta, con nombre y apellido, de las especies que viven en cada casa e incluso sus capacidades genéticas latentes. Entiendo. Y la metabolómica, ¿por qué ese suena como el más complejo? La metabolómica es la pieza maestra absoluta. Es el equivalente a interceptar las comunicaciones de esa ciudad para saber exactamente qué están fabricando las fábricas en ese preciso instante. ¡Wow! O sea, no solo quién vive ahí, sino qué están haciendo. Exacto. ¿Qué moléculas reales, qué ácidos y neurotransmisores están arrojando al torrente sanguíneo ahora mismo? Si a ti te faltan bacterias productoras de antiinflamatorios, la metabolómica te muestra el déficit exacto. ¿Y entonces ya no tratas un estrés general o difuso? Intervienes directamente aportando lo que la fábrica dejó de producir. Bueno, tener un mapa tan detallado de la metrópolis es revolucionario, sin duda. Pero un mapa no sirve de nada si no traemos los materiales de construcción adecuados. Obviamente.
Y esto nos lleva directo a cómo detenemos este ciclo a través de la nutrición, especialmente a medida que el cuerpo humano envejece. Y aquí quiero traer a colación la investigación de la Ambra Seniors Club. Sí, importantísimo ese estudio. Porque históricamente el gran consejo de la cultura popular para la salud del estómago ha sido siempre el mismo: comer yogur, tomar probióticos genéricos. Sí, la solución mágica. Pero leyendo la literatura clínica, intentar arreglar un intestino permeable solo a punta de yogur suena como, es como intentar reforestar toda la selva amazónica plantando un solo tipo de pino. Esa analogía de la selva es perfecta. El mito del probiótico único es, la verdad, uno de los mayores malentendidos en la salud pública moderna. Es que no tiene sentido si lo piensas. No lo tiene. Y el estudio Ildermet, que cita la Myra Seniors Club, destruye por completo la noción de que la digestión es solo procesar comida y ya. ¿Qué descubrieron exactamente? Demostraron empíricamente que la disbiosis, o sea, la pérdida de variedad y diversidad en las familias de bacterias, es el predictor más fuerte de fragilidad física en adultos mayores. Fragilidad física, la fuerza de los músculos. Tal cual. La independencia física, el poder levantarse de una silla e incluso la agudeza mental en la vejez no dependían tanto de la genética con la que nacieron, dependían de mantener una biodiversidad masiva en el colon. Y el protagonista de toda esta biodiversidad es un compuesto que las fuentes mencionan repetidamente, que es el butirato, un ácido graso de cadena corta. O SSFA por sus siglas en inglés, sí. Exacto. Pero, ¿cuál es el mecanismo exacto que conecta el butirato que produce una bacteria microscópica en el colon con la fuerza física de una persona mayor para levantarse de una silla? Me vuela la cabeza. El puente conector ahí es la mitocondria celular. Resulta que el butirato es el combustible preferido, el de mayor octanaje, digamos, para las mitocondrias de las células musculares. Ah, o sea que alimentan el músculo directamente. Sí. Y cuando la diversidad de esa selva intestinal colapsa, las bacterias específicas que fermentan la fibra para crear butirato desaparecen. El intestino se vuelve silencioso. ¿Y si se silencia, qué pasa? Pues a los músculos de las piernas y los brazos literalmente les falta su combustible reparador. El motor se queda frío. Con razón, tantas personas mayores consumen dietas súper ricas en proteínas de alta calidad, pero siguen perdiendo masa muscular de forma alarmante. Las investigaciones introducen este término de inflammaging. Inflammaging. Es la combinación de inflamación y envejecimiento en inglés. Básicamente, es la inflamación crónica impulsada por el envejecimiento celular y la pérdida de microbios. ¿Y cómo funciona ese proceso? Bueno, cuando faltan estos ácidos grasos de cadena corta, la barrera intestinal se vuelve, como decíamos, un colador oxidado. Ajá. Y esto permite que fragmentos de las paredes celulares bacterianas, unas toxinas conocidas como lipopolisacáridos o LPS, se filtren directo al torrente sanguíneo. Las toxinas nadando libremente por la sangre. Exacto. El sistema inmunológico ve esto y reacciona violentamente. Genera una inflamación crónica de bajo grado en todo el cuerpo. Y esa inflamación no se queda solo en el cuerpo, viaja hacia arriba, ¿no? Sí, eventualmente llega a la barrera hematoencefálica, que es la red de seguridad del cerebro. Las toxinas logran atravesarla y causan neuroinflamación. O sea que ese deterioro cognitivo progresivo o esa niebla mental severa que muchas veces la cultura descarta diciendo, ¡ay, es que ya está envejeciendo! Frecuentemente, es el resultado de un colon permeable que lleva décadas filtrando toxinas al cerebro. ¡Qué impacto! Y bueno, esto convierte a la dieta en la primera y más importante línea de defensa. Y la solución que arroja el American Gut Project es súper específica. La regla de las 30 plantas diferentes a la semana. Es un número clave, 30. Dicen que hay que huir de lo que llaman la dieta beige. Uy, la dieta beige, el trigo refinado, el arroz blanco, las papas fritas, es el pilar de la conveniencia en la vida moderna. Pero es un desierto absoluto para el microbioma. Totalmente. Construir resistencia biológica exige fibra variada. El color en los vegetales representa diferentes polifenoles. Y cada polifenol alimenta una tribu bacteriana distinta. Y aquí es donde los artículos de Crimson Publishers aportan un dato que, de verdad, te rompe la cabeza. Mencionan genes humanos específicos como el FOXO3 y el SIRT1.
Ah, la epigenética. Es que estamos hablando de genética humana pura. ¿Cómo es que un trocito de brócoli fermentado por una bacteria en el estómago logra alcanzar el ADN humano para encender o apagar un gen? Es fascinante, ¿eh? Porque estos ácidos grasos de cadena corta no solo aportan calorías, actúan como moléculas señalizadoras. O sea, llevan mensajes. Sí, viajan a las células humanas, entran al mismísimo núcleo y modifican cómo se envuelve o desenvuelve el ADN. ¿En serio? Sí, literalmente activan la expresión de estos genes, FOXO3 y SIRT1, que son los interruptores maestros de la longevidad. Estos genes le ordenan a las células que limpien las proteínas dañadas y que resistan el estrés oxidativo. O sea, que la diversidad de nuestro plato es literal el control remoto que enciende nuestras defensas genéticas contra el envejecimiento. Exactamente así funciona. Pero claro, saber que necesitamos 30 plantas distintas y evitar el pan blanco es solo una pieza del rompecabezas, porque intentar reparar años de daño estructural y lidiar con esta avalancha de información médica es abrumador para cualquiera. Genera mucha ansiedad, sí. Además, el sistema de salud tradicional rara vez tiene tiempo. En una consulta de 15 minutos, el doctor no te va a explicar la epigenética del butirato. Imposible. Y esto crea un vacío inmenso. Un vacío que explica perfectamente lo que encontramos en el catálogo de cursos de la plataforma Zendaul. Vemos a miles de personas tomando las riendas y pagando por educación digital estructurada para poder sanar. Es que esta migración hacia el aprendizaje autodirigido en temas de salud es un fenómeno sociológico notable. En Zendaud vemos una demanda altísima por cursos que son increíblemente de nicho. Sí, súper específicos. Programas para combatir el sobrecrecimiento del hongo candida, protocolos paso a paso para el síndrome del intestino irritable, o estos famosos reseteos intestinales de 14 días de creadores como Akash Serrawat. Es la búsqueda desesperada de estructura ante el caos biológico. Y buscando entre esos cursos, fíjate que encontré uno que me obligó a hacer una pausa. Es el programa de Tracy Nigan sobre inteligencia emocional para la salud intestinal. Ese enfoque es muy particular. Sea que crecer en un entorno familiar abusivo o mantenerse en relaciones sentimentales o laborales tóxicas, atrapa el estrés emocional en el cuerpo. Y eso se materializa físicamente como intestino permeable. Ajá. El cuerpo absorbe el golpe. Y la cura central que enseña su curso es lo que ella llama la sanación encarnada. Procesar el trauma, liberar el resentimiento y perdonar. Ya. Y debo admitir que aquí mi sentido crítico se encendió muchísimo. O sea, suena hermoso a nivel espiritual, pero digamos, ¿cómo perdonar a un mal jefe o a una expareja abusiva va a curar un agujero físico en la pared de tu intestino? ¿Hay un mecanismo médico real detrás de esto? Yo estaba muy escéptica. Mira, el escepticismo es supernatural cuando mezclamos terminología emocional con gastroenterología. Suena a autoayuda básica. Exacto, a vibrar alto y ya. Pero si volvemos a la mecánica del eje HPA que discutimos al principio, la ciencia detrás del curso de Nien es impecable. Ah, sí. Sí, totalmente. Porque el trauma no resuelto, la codependencia o el resentimiento no son solo pensamientos tristes flotando en el aire. Son estados de hipervigilancia neurobiológica. Claro, el cuerpo está alerta. Para el cerebro primitivo, no hay diferencia entre un depredador en la selva a punto de comerte y una pareja que ejerce abuso psicológico constante. La señal que manda es exactamente la misma. La vida está en peligro, no bajes la guardia. Lo cual significa que el hipotálamo nunca deja de enviarle señales a las glándulas suprarrenales. El pedal del acelerador del cortisol se queda pegado al fondo. Y el cortisol crónico, como ya vimos, impide la reparación celular. La barrera intestinal requiere energía masiva y necesita estar en un estado parasimpático, el modo de descanso y digestión, para poder regenerar sus células. Claro, si estás huyendo de un león, tu cuerpo no va a gastar energía reparando el intestino. Exacto. Entonces, al procesar el trauma mediante terapia o inteligencia emocional, el cerebro superior finalmente convence al cerebro primitivo de que la amenaza física ya pasó. Y el eje HPA por fin se apaga. Los niveles de cortisol en sangre caen drásticamente. Y al quitar ese baño de ácido constante, las células de la pared intestinal tienen por fin la oportunidad mecánica y física de reconstruirse. ¡Wow! Es como intentar secar un piso inundado. O sea, ningún trapeador te va a servir de nada si no vas primero y cierras la llave principal del agua. Esa es la mejor forma de visualizarlo.
Y por eso vemos también en la plataforma de Sendowl alternativas muy enfocadas en lo fisiológico como los cursos de Tapping o EFT de Alan Kirwan. Ah, los de los golpecitos. Sí, utilizan golpeteos rítmicos en puntos de acupresión combinados con enfoques cognitivos. Es, digamos, un método táctil para hackear el sistema nervioso. ¿Y eso cómo apaga la alarma, mecánicamente hablando? El tapping busca interrumpir el patrón de respuesta de la amígdala cerebral, enviar estas señales físicas y rítmicas al cuerpo mientras evocas un pensamiento estresante, ayuda a desvincular la respuesta fisiológica de pánico de ese recuerdo traumático. O sea, separas el recuerdo del miedo físico. Exacto. Menos pánico es igual a menos espasmos intestinales. Mente y cuerpo no están conectados, son la misma entidad procesando datos en diferentes lenguajes. ¡Qué fuerte! Pero aquí llegamos a una ironía que me parece bastante peligrosa sobre la educación misma. Quienes buscan sanar su salud a través de estos cursos o investigando papers médicos corren el riesgo de enfrentarse a una sobrecarga cognitiva masiva. Ah, claro. El exceso de información. Porque tratar de aprenderse los nombres de las cepas bacterianas, los polifenoles, los genes, puede generar ansiedad de rendimiento. Y si la información te estresa, elevas el cortisol y, por definición, arruinas la misma barrera intestinal que estás intentando curar. O sea, el vehículo de la información es tan crítico como el mensaje. Y ese es el eje central de lo que aborda el artículo de RTBC sobre los formatos de audio. Es fascinante cómo lo exponen. Sí. No podemos consumir información técnica y densa como si estuviéramos leyendo un manual de emergencias en medio de un incendio. La categorización de formatos revela cómo el sonido afecta el sistema nervioso. El artículo detalla un espectro muy claro, y te das cuenta de que el audio no es solo hacer ruido de fondo. Tenemos, por un lado, formatos de entretenimiento puro, que están diseñados para la desconexión total. Para apagar el cerebro un rato. Ajá. Luego el de información, que te bombardea con novedades y titulares súper rápidos. Y luego contrastan esto con el periodístico o de investigación, y citan ejemplos brillantes en la región como Crónicas de la Noche Roja, cubriendo casos pesados como el de Odebrecht o el caso Surtifruber. Que son formatos de investigación verdadera o true crime. Son súper adictivos, pero desde la neurobiología elevan el ritmo cardíaco, generan suspenso constante y activan ligeras respuestas de alerta en el cuerpo. Te mantienen al borde del asiento. Exacto. Es excelente periodismo, obvio, pero no es el estado ideal para retener conocimiento médico complejo ni mucho menos para calmar el eje HPA. Por el contrario, RTBC destaca los formatos de formación y el conversacional grupal. El formato formativo tiene un enfoque más pedagógico, busca bajar el ritmo. Crear un ambiente atemporal, digamos. Exacto, para resolver dudas sin la urgencia de las noticias de última hora. Y no puedo evitar hacer la metaobservación de que este mismo análisis que estamos construyendo nosotros ahora encaja milimétricamente en esa categoría. Es verdad, estamos haciendo exactamente eso. Es una inmersión formativa envuelta en una estructura conversacional diseñada precisamente para diluir la densidad de los datos duros. Y el diseño es súper intencional, ¿eh? Un diálogo fluido permite que el cerebro procese la información técnica en pequeñas dosis asimilables. Usa el ritmo de la conversación como una señal subconsciente de seguridad. Claro, porque te sientes acompañado. Exacto. Explicar el funcionamiento de la metagenómica shotgun a través de una charla pausada no activa las alarmas de amenaza en quien escucha. Permite que la audiencia aprenda sobre el cuerpo sin agredir biológicamente al cuerpo en el proceso. Hemos recorrido un camino inmenso hoy. Comenzamos desarmando cómo la simple anticipación de una amenaza dispara una cascada química que debilita la pared del estómago. Y pasamos de intentar curar todo mágicamente con yogur a entender que necesitamos un bosque diverso de 30 plantas semanales. Imprescindible para generar los ácidos grasos que reparan nuestro ADN y frenan el envejecimiento del cerebro. Luego exploramos cómo la falta de resolución de conflictos emocionales o traumas relacionales mantiene a la gente atascada en esta respuesta de lucha crónica. Y por qué procesar tus emociones y perdonar es literalmente un tratamiento gastrointestinal. Y cerramos evidenciando que el medio de aprendizaje importa muchísimo. Cómo elegir el formato de audio correcto previene el estrés tóxico de la sobrecarga de información. Toda decisión importa. Desde el brócoli en el plato
hasta cómo gestionamos el resentimiento con el jefe y qué archivo de audio decidimos reproducir mientras caminamos. Todo afecta directamente la permeabilidad de nuestro centro de mando metabólico. Es que la interconexión es total, no hay partes aisladas. Y para cerrar esta exploración profunda, creo que vale la pena plantear una reflexión final para quienes nos escuchan basada en la abrumadora influencia química de este ecosistema. A ver, cuéntanos. Si la literatura científica nos confirma que los trillones de microbios alojados en el intestino son los principales responsables de producir los neurotransmisores que regulan nuestros impulsos, nuestros estados de ánimo y la sensación de curiosidad o urgencia, Ajá. pues la próxima vez que alguien sienta el impulso repentino y apasionado de comprar un nuevo curso en línea sobre bienestar o de buscar inmediatamente otra inmersión de audio para seguir aprendiendo, Uy, ya veo para dónde vas. valdría la pena preguntarse, ¿fue realmente una decisión libre de la conciencia humana? ¿O fueron los trillones de bacterias en el estómago exigiendo estímulos, buscando respuestas y asegurando su propia supervivencia evolutiva? Dejar que el cerebro, o bueno, el segundo cerebro, intente resolver esa paradoja. Una pregunta fascinante para llevarse de tarea. Gracias a todos por adentrarse en este análisis profundo con nosotros.